Hay un lugar en el planeta, un punto que parece vacío en el mapa del desierto de Nevada, que es probablemente el sitio más enigmático que existe. Ha alimentado nuestra imaginación durante décadas, y bueno, hoy vamos a intentar levantar un poco el velo. Vamos a desclasificar los secretos del Área 51. Y claro, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Qué hay de verdad ahí fuera, más allá de las vallas y de esos carteles que te avisan de que te van a disparar? ¿Es tecnología punta? ¿Secretos de Estado? O, vete a saber, quizá es la respuesta a la pregunta que llevamos haciéndonos desde siempre. A ver, su historia oficial es bastante simple, la verdad. Todo empezó en la Guerra Fría. Necesitaban un sitio perdido de la mano de Dios, súper aislado, para probar sus nuevos aviones espía, como el famoso U-2, sin que nadie metiera las narices. El problema, claro, es que cuando algo es tan secreto, pues se convierte en el terreno de juego perfecto para que la imaginación se dispare, y ya no se sepa qué es real y qué no. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión, ¿verdad? Porque es imposible hablar del Área 51 sin que nos venga a la cabeza la palabra extraterrestre. Y para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a un incidente que pasó mucho antes de que el Área 51 fuese, el Área 51. Nos vamos a 1947, Roswell, Nuevo México. ¡Pum! Algo cae del cielo. La versión oficial muy rápida, tranquilos, es solo un globo meteorológico. Pero, ¿qué pasa? Que la gente que lo vio de cerca hablaba de otra cosa, de unos metales rarísimos que si los arrugabas volvían a su forma original, como si tuvieran memoria. Y de ahí, claro, nace la leyenda, la teoría de que todo aquello, los escombros y quién sabe si algo más, acabó en el único sitio lo bastante secreto para ocultarlo, un lugar que se haría mítico, el Hangar 18 del Área 51. Vale, pero durante muchos años, esto de Roswell y el Hangar 18 era más bien un rumor, una historia que se contaba en voz baja, hasta que llegó 1989. Ese año, un hombre salió en televisión y de la noche a la mañana convirtió el Área 51 en el epicentro mundial de la conspiración. Se llamaba Bob Lazar, y lo que dijo fue una auténtica bomba. Afirmó ni más ni menos que había trabajado dentro del Área 51. ¿Y qué hacía allí? Pues según él, su trabajo era hacer ingeniería inversa en naves extraterrestres. Vamos, desmontar platillos volantes para ver cómo funcionaban. Y en el centro de toda su historia había una cosa, el elemento 115. Lazar contaba que era una especie de combustible, un elemento súper pesado pero estable que era el motor de esas naves. Dijo que esta cosa era capaz de crear su propio campo de gravedad y que por eso los platillos podían hacer esos movimientos imposibles que desafían todas las leyes de la física que conocemos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Porque en 1989, cuando Lazar soltó todo esto, el elemento 115 no estaba en la tabla periódica, no existía para la ciencia. Pero, años más tarde, en 2003, unos científicos consiguieron crearlo en un laboratorio. Lo llamaron moscovio. El problema, que el moscovio real es súper inestable, se desintegra en menos de un segundo. Nada que ver con lo que describía Lazar. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Si se lo inventó, ¿cómo es que acertó con un elemento que se descubriría casi 15 años después? Vale, dejemos al azar por un momento y pensemos en otra posibilidad. Una más terrenal. ¿Y si muchos de los ovnis que la gente juraba haber visto no venían del espacio, sino precisamente del Área 51? ¿Y si eran ovnis, sí, pero fabricados aquí, en la Tierra? Es que, si lo piensas, la cronología encaja perfectamente. Fíjate, en los años 50 los aviones de pasajeros volaban, a 20.000 pies. De repente, los pilotos empezaron a ver luces a 70.000 pies. ¿Qué era? El avión espía U-2, un proyecto secreto. Para ellos, era algo que no podía existir. Luego, en los 60, el SR-71 Blackbird, que iba a velocidades de locura. Y ya en los 80, el bombazo, el F-117 Nighthawk, el primer avión invisible, con esa forma tan rara, tan angulosa, si es que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Entonces, la clave está aquí. Todas esas cosas que gritaban ¡OVNI!, como volar a altitudes que parecían imposibles, ir a velocidades de vértigo o tener esas formas geométricas tan extrañas, en realidad eran las características de la tecnología militar más puntera del planeta. Tecnología humana, probada en secreto lejos de todo, en el desierto de Nevada. Pero claro, un lugar tan secreto no atrae solo historias de platillos volantes. Se ha convertido en una especie de imán para todo tipo de leyendas y conspiraciones, algunas que no tienen nada que ver con hombrecillos verdes. Seguro que esta suena.
La teoría de que nadie pisó la Luna en 1969, que todo fue un montaje. Bueno, pues según esta conspiración, ¿dónde se habría rodado la película? Pues en el plato perfecto, un sitio con un paisaje lunar, desolado, y con la seguridad más bestia del mundo para que nadie descubriera el pastel. Blanco y en botella, el Área 51. Y las leyendas, como todo, se modernizan. Con la llegada de Internet nacieron nuevas historias, mucho más oscuras. Historias de terror que se conocen como creepypastas. Y una de las más famosas ligadas a la base es la del llamado Proyecto Abigail. Esto es puro folclore de Internet, una historia de miedo. La leyenda dice que allí dentro intentaron crear una especie de supersoldado y que la sujeto de pruebas fue Abigail, la mismísima hija de uno de los científicos jefes. Como se puede imaginar, el experimento salió fatal, pero fatal de verdad. La transformó en una criatura horrible y el rumor dice que nunca la atraparon, que sigue por ahí, vagando por los túneles subterráneos de la base. Es solo un cuento, claro, pero dice mucho de cómo este lugar se ha convertido en el escenario perfecto para nuestras peores pesadillas. Bueno, dejemos las leyendas y los cuentos de terror a un lado porque ahora vamos a hablar de algo que es 100% real y que, la verdad, da bastante miedo. El sistema de seguridad que rodea ese sitio. A ver, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre la brillante idea de cruzar la línea? Pues el protocolo es muy claro y va por pasos. Primero te encuentras con los carteles. Unos carteles muy amables que te dicen que el uso de fuerza letal está autorizado. Si sigues, de la nada aparecen los camodudes, los tipos de seguridad vestidos de camuflaje en sus todoterrenos sin matrícula. Y si decides que ni con esas, bueno, pues la orden es la que es. Y no se andan con chiquitas. Y ojo, que no solo hay personas vigilando. La tecnología que usan es de otro nivel. Se habla de sensores de movimiento enterrados en la arena, micrófonos que pueden oír una conversación a kilómetros, incluso corre el rumor de que tienen sensores que detectan el olor del sudor humano. Vamos, que el mensaje es bastante claro. No quieren visitas. Entonces, ¿en qué quedamos? Si probablemente no hay alienígenas, ¿cuál es el gran secreto del Área 51? Pues la respuesta quizás es mucho más simple y a la vez mucho más impresionante. La mayoría de expertos y analistas coinciden en una cosa. El Área 51 es un campo de pruebas. Siempre lo ha sido. Pero no de cualquier cosa. Allí se prueba la tecnología militar del futuro. Pero del futuro de verdad. Lo que están desarrollando hoy en este desierto es lo que se usará en las guerras de dentro de 20 o 30 años. Es un vistazo a cómo será el mundo en 2050. Y esto nos lleva a la que es probablemente la idea más genial de todas. Todo este circo de los alienígenas, las conspiraciones, las leyendas, lejos de ser un problema para ellos, es su mejor escudo. Es el camuflaje perfecto. Porque mientras todo el mundo mira al cielo buscando platillos volantes, nadie escucha el zumbido de los prototipos militares que están probando en el suelo. El misterio no es un efecto secundario, es su principal arma. Y con esto nos quedamos. Es la pregunta final que este lugar nos obliga a hacer. Si los ovnis de los años 80 eran en realidad tecnología de los 60, ¿qué tipo de tecnología que ahora mismo ni nos podemos imaginar estarán probando allí hoy? Quizá el verdadero secreto del Área 51 no es lo que oculta del pasado, sino lo mucho que se ha adelantado a nuestro futuro.